Corintios capítulo 2, verso 14. Gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. De allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios para estar ministrando en esta noche. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Con un amén me dan autorización para leer la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. La palabra la leemos en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Alguien puede decir amén? Levante su mano al cielo y dele gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias al Dios Todopoderoso por las cosas que ha hecho en nuestras vidas ya, Dios mío. Gracias por esos milagros, por esa sanidad, Dios mío, porque has obrado grandemente en nuestras vidas, Señor, de una manera especial, Dios mío, de tal manera que podemos testificar de ellas, Señor. Gracias por las cosas que estás haciendo en este preciso momento, Señor. Y gracias por las cosas que vas a continuar haciendo en medio nuestro para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Vamos a estar ministrando unos minutos con el tema sincronizados. Diga conmigo, sincronizados. Sincronizados. Con este tema vamos a estar ministrando en esta noche. Gloria al Señor. Amén. La palabra sincronizar es hacer que dos o más movimientos o hechos se correspondan en el tiempo. Repito, es hacer que dos o más movimientos u hechos se correspondan en el tiempo. Amén. Sinónimo de esta palabra podríamos usar la palabra conectar o conectarse, así también enlazar o enlazarse. Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo, sincronizar. Sincronizar. Un ejemplo que quiero usar en esta noche es nuestro cerebro está sincronizado a nuestro cuerpo. Amén. Por eso cuando usted piensa levantar la mano, ve que la mano se levanta. Alguien bendice el nombre de Jesús. Por eso usted ve que cuando usted piensa levantar el pie se levanta. Alguien bendice el nombre de Jesús. Esto es porque el cerebro le da una información al cuerpo, gloria al Señor. Y cuando el cuerpo recibe esta información, el cuerpo acciona. Diga conmigo, accionar. Gloria al Señor, porque el cuerpo, el cerebro está sincronizado con nuestro cuerpo. Por eso que cuando usted piensa caminar, usted ve que los pies se mueven y usted empieza a caminar al nombre de Cristo, sea la gloria. Es por eso cuando usted desea, piensa adorar, siente adorar, usted ve que su cuerpo también comienza a adorar. Alguien bendice el nombre de Jesús. Alguien bendice el nombre del Señor. Si todos estamos sincronizados, cuando alguien adora, todos comenzamos también a adorar. ¿Cuántos están pensando adorar aquí? ¿Cuántos están pensando adorar al nombre de Cristo? Sea la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, donde hemos leído aquí, le escribe una carta a la iglesia de Corintios. Esta es una de las cartas más extensas que escribe el apóstol Pablo. Tanto que tiene 16 capítulos. Y esta es una de las iglesias que el apóstol más le escribe. A una de las iglesias que el apóstol más le escribe. Tanto que hay dos cartas. Por eso dice Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Tanto tenía el apóstol que decirle a esta iglesia. Tanto deseaba, tanto comunicarle, tanto informarle, tanto enseñarle al apóstol a esta iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Que escribe dos cartas. Hay dos cartas que se escriben en la Biblia.
En gloria al Señor le encontramos aquí 2 cartas. Al nombre de Cristo sea la gloria, que tanto que el apóstol deseaba enseñarle y ministrarle a esta iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. En el primer capítulo, del verso 4 en adelante, el apóstol Pablo declara algo muy fuerte, muy poderoso aquí. Y es que él revela en este capítulo, en este pasaje, que esta iglesia tenía una gracia tan especial, esta iglesia, que el apóstol dice que a esta iglesia no le faltaba ningún don. Al nombre de Cristo sea la gloria. Tenían todos los dones esta iglesia de los Corintios. Esta iglesia de los Corintios caminaba en un nivel de ciencia muy profundo y hablaba un nivel de sabiduría muy fuerte. Según el apóstol Pablo enseña aquí, al nombre de Cristo sea la gloria. A su nombre sea la gloria. O sea que estamos hablando de una iglesia que caminaba o profundizaba en el mundo espiritual. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y es que cuando el apóstol Pablo va a ellos, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, él explica y enseña que cuando va a ellos, dice, cuando vine a ustedes, me propuse en mi corazón no hablarle palabras de sabiduría. Palabra de hombre, dice él, no me propuse no hablar de palabras de convencimiento, sino cuando vine a ustedes, vine a hablarle, a demostrarle la manifestación del poder del Espíritu Santo. Alguien bendice el nombre de Jesús. En otras palabras, gloria al Señor, desde su conversión, esta gente están experimentando, gloria al Señor, la manifestación del Espíritu. Alguien bendice el nombre de Jesús. Y es por eso que desde su conversión, esta gente aprenden a sincronizarse con el Espíritu. Alguien bendice el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Y esta gente aprenden a conectarse con el Espíritu. Y esta gente aprenden a sincronizar en el mundo espiritual. Tanto que esta iglesia es una de las iglesias que más hablan en lengua, gloria al Señor. Hay una frase en el ámbito eclesiástico, entre las iglesias, una frase que cuando alguien habla mucho en lengua, le dicen, pero él habla más que los corintios. Porque esta iglesia, gloria al Señor, dominaba el hablar en lengua, gloria al Señor. Esta gente, gloria bendito sea el nombre de Jesús, Dios lo había enriquecido espiritualmente y esta gente navegaban en esta profundidad en el mundo espiritual, al nombre de Cristo sea la gloria. De manera que a lo que Pablo le está hablando, dominan o es fácilmente para ellos digerir la palabra del apóstol Pablo cuando le dice a ellos, gloria al Señor, que lo espiritual se discierne por el Espíritu. Alguien bendice el nombre de Jesús. Él explica a la iglesia, a los corintios, le dice el hombre natural, en otras palabras, el hombre en su intelecto humano, con su sabiduría humana, no va a entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales no se aprenden con sabiduría humana, más bien es el Espíritu de Dios que nos da discernimiento para entender las cosas espirituales. Al nombre de Cristo sea la gloria. En otras palabras, cuando sincronizas con el Espíritu te revela lo espiritual. ¿Cuánto me siguen? Cuando puedes sincronizar, cuando puedes conectarte con el Espíritu te revela las cosas espirituales. ¿Cuánto dicen amén? Cuando sincronizas con el Espíritu y con la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu, esta produce fe. Ya conmigo, la palabra produce fe. Cuando te sincronizas con la palabra produce fe. Y cuando tienes fe o comienzas a caminar en la fe, comienzas a ver las cosas que otros no pueden ver. ¿Cuánto me siguen? Comienzas a creer, hay cosas que otros no creerían. A su nombre sea gloria. Comienzas a entender la palabra de Dios. Y es que a simple vista, terrenalmente o naturalmente, la palabra, este libro no se puede entender. Si no, la gente, los científicos pudieran entender la palabra y todos fueran cristianos. Alguien bendice el nombre de Jesús. Pero la palabra se puede discernir. Diga conmigo, discernir por el Espíritu.
Y el Espíritu que nos ayuda a nosotros a entender la palabra, la Escritura de Dios. Vea conmigo la Escritura de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura de Dios, la palabra de Dios, es la voz de Dios plasmada en un libro. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando usted sincroniza la palabra te santifica. Diga conmigo, te santifica. Porque cuando tú sincronizas con la palabra y te hace uno con la palabra te dirá, no matarás si tú no matarás. La palabra te dirá, no mientas si tú no mentirás. Alguien me dice el nombre de Jesús. Porque además de ser oidor, te harás hacedor de la palabra. Ya conmigo, no es lo mismo ser oidor que ser hacedor de la palabra. Porque cuando tú te haces hacedor de la palabra, te haces dueño de ella y tú comienzas a caminar por ella. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Y cuando el apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Al principio yo pensaba que esto era imposible. Pero entendí que tener la mente de Cristo, el apóstol se refiere a estar sincronizado con el reino. Cuando tú estás sincronizado con el reino, el mundo espiritual de Dios, el gobierno de Dios, cuando tú estás sincronizado con el reino, tienes la mente de Cristo. Por eso cuando Cristo caminaba y andaba por todos lugares, Cristo hablaba del reino. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Y estar sincronizado con el Espíritu de Dios es estar sincronizado, es tener la mente de Cristo. ¿Por qué? La Biblia dice que lo que escudriña la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Escucha esto. Lo que conoce el corazón de Dios, lo que escudriña el corazón de Dios es el Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús sabía todo lo que el Padre quería. Cuando usted sincroniza con el Espíritu, usted sabe lo que Dios quiere con usted. Alguien me dice el nombre de Jesús. Usted sabe lo que el Padre desea de usted. Cuando usted sincroniza con el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu está conectado a Dios y el Espíritu es uno con Dios y el Espíritu sabe lo que hay en el corazón de Dios. Entonces cuando usted se conecta con el Espíritu le va a decir lo que hay en el corazón de Dios. ¿No me entendieron? Estar sincronizado con la persona del Espíritu te ayuda a pensar como Cristo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Estar sincronizado con el Espíritu te ayuda a tener la mente de Cristo, te ayuda a pensar como Cristo y hace las cosas que Cristo haría. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Porque la Biblia dice que tres son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu, como decía hace un rato, valga la redundancia, el Espíritu escudriña el corazón de Cristo, el corazón del Padre, el corazón del Hijo. De manera que si el Espíritu sabe lo que hay en el corazón del Padre y sabe lo que hay en el corazón del Hijo, cuando te conecta al Espíritu, el Espíritu te susurrará. Alguien está aquí, te va a susurrar al oído lo que piensa Cristo de ti. ¿Cuánto adoran al Señor? En otras palabras, si quieres saber lo que el Padre piensa de ti, dale la mano a alguien por favor y dile, si quieres saber lo que el Padre piensa de ti, dile, tienes que conectarte con el Espíritu. Tienes que sincronizar con el Espíritu. Alguien me dice el nombre de Jesús. Dios busca gente que se conecten con Él. Dios busca personas que se conecten con Él. Alguien me dice el nombre de Jesús. Por eso cuando usted va al libro de Romanos se va a encontrar que la Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que andan en el Espíritu. A su nombre. Oiga, la Biblia dice que los que caminan en el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Alguien está aquí? No dice los evangélicos. Dice los que son guiados por el Espíritu. No. Dice, estos son hijos de Dios. En otras palabras, está diciendo los que están conectados con el Espíritu, los que están sincronizados con mi Espíritu, estos son mis hijos. Estos son mis hijos. Alguien bendice el nombre de Jesús.
Ya conmigo, el Espíritu escudriña lo que hay en el corazón de Dios. Y Cristo estaba todo el tiempo sincronizado con el reino. Cristo estaba sincronizado todo el tiempo con el Espíritu. Por eso nunca pecó Jesús. Porque Jesús no tenía el tiempo para pecar. Porque todo el tiempo estaba sincronizado con el Espíritu. Cuando alguien cae, cuando alguien se aparta, es porque alguien ya hace tiempo que se desconectó. Alguien me dice el nombre del Señor. Cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien cae, cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien ya, el Señor no ora, no busca, porque ya hace tiempo está desconectado. Y necesita conectarse, diga conmigo, conectarse. Y Cristo todo el tiempo estaba sincronizado, diga conmigo, sincronizado. Y es por eso que nunca peca. Porque cuando viene la tentación a Él está en el Espíritu. Alguien me dice el nombre del Señor. Y en el Espíritu puede rechazar cualquier oferta del enemigo. En el Espíritu puede ver los grandes problemas, lo ve pequeño. Alguien me dice el nombre de Jesús. Es por eso que cuando Goliat vino, todo el mundo estaba atemorizado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero había un David que lo veía pequeño. Aquel gigante lo veía pequeño. Alguien me dice el nombre de Jesús. Porque estaba en el Espíritu. Cuando estás en el Espíritu, los grandes problemas lo ves pequeño. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Ya conmigo, sincronizado. Sincronizado. Yo decía ahorita y hablaba del cuerpo. ¿Cuánto recuerdan? En la introducción. Que decía que nuestro cerebro está sincronizado al cuerpo. Y cuando el cuerpo está sincronizado con el cerebro, a menos que haya un accidente, cuando hay un accidente y alguien ya esto estropea esta conexión, y la persona ya no tiene una conexión, una sincronización con su cuerpo. Es por eso que muchos quedan inválidos y ya no pueden mover sus pies, no pueden mover sus manos. Y es que ya no están sincronizados por el accidente. Pero cuando está sincronizado, el cuerpo obedece a la información que llega de la mente. Cuando dicen amén. Repito esto por lo que voy a decir ahora. Y es que la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando la iglesia está sincronizada con la cabeza, la información que mande la cabeza, que es Cristo, la iglesia la va a hacer, que es el cuerpo. De manera, si alguien está conectado a la cabeza, la información la va a recibir. ¿Alguien me dice el nombre del Señor? Ya conmigo, cuando estamos conectados a la cabeza, la información le vamos a recibir. Y cuando la iglesia recibe la información de Cristo, la iglesia va a caminar conforme a la voluntad de Dios. No me escucharon de este lado. Voy a hablarle a este lado. Cuando hablo de sincronización, estoy hablando de unidad. Y cuando digo que cuando la cabeza está sincronizada, el cuerpo está sincronizado a la cabeza, estoy hablando que el cuerpo está unido a la cabeza. Y el cuerpo debe estar conectado y unido a la cabeza. Cuando dicen amén. Porque cuando la cabeza y el cuerpo están conectados, están unidos, son uno. Y la información que manda la cabeza, el cuerpo le va a obedecer. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? Es por eso que cuando una iglesia está llena de poder, está llena de unción, está llena de la manifestación de Dios y está guiada por el Espíritu Santo, está conectada a la cabeza. Y es la cabeza que gobierna. Dios conmigo, es la cabeza que me gobierna. Si estás conectado a la cabeza de Cristo, es Cristo que te gobierna, porque es la cabeza que gobierna. Da la mano a alguien, diga, es la cabeza que gobierna. De manera que si soy gobernado por la cabeza que es Cristo, no hago lo que quiero, sino hago lo que la cabeza, que lo que Cristo me diga. A su nombre sea la gloria. Ya conmigo, sincronizado. Sincronizado. Y en la iglesia de Corintios había muchos problemas, pero la falta de dones no era el problema. La falta de unción no era el problema. La falta de manifestación no era el problema. Alguien me dice el nombre de Jesús. Sino que están hablando de muchas cosas, pero hay una de las cosas que me impactan y me llama la atención.
Y es que el apóstol le dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Cuánto me siguen? De manera que si alguien está haciendo algo que no es la voluntad de Dios, está dividido de Cristo. Pero Cristo dijo algo muy fuerte. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si alguien está conectado a la cabeza, por sus frutos lo conoceréis. No lo voy a conocer por lo que diga. Porque hay gente que dicen una cosa y hacen otra. A su nombre. Y hay gente que piensan una cosa, dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero cuando la cabeza y el cuerpo están conectados, lo que piensa la cabeza, el cuerpo lo va a hacer. Y no hay excusa, diga conmigo, no hay excusa. Cuando la cabeza manda, el cuerpo tiene que obedecer. Cuando Cristo manda, la iglesia tiene que obedecer. Alguien me dice el nombre de Jesús. Y se va a hacer lo que hay en el corazón de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ya conmigo, sincronizado. Sincronizado. Y veremos esto en los frutos. Los frutos del Espíritu. Aprendí que alguien espiritual no es alguien que habla mucha lengua. Aprendí que alguien espiritual no es alguien que danza mucho. Aprendí que alguien espiritual es alguien que tiene los frutos del Espíritu. Repito, alguien espiritual no es alguien que dance mucho ni hable mucha lengua. Alguien espiritual es aquel que tenga los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad. Alguien me dice el nombre de Jesús. Alguien me dice el nombre de Jesús. Alguien me dice el nombre del Señor. Diga conmigo, seremos uno con Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nuestra prioridad será el reino. Si tenemos la mente de Cristo y estamos conectados con la cabeza, la prioridad, nuestra prioridad será el reino de los cielos. Porque la prioridad de Cristo era el reino de los cielos. Él dijo, buscar el reino de los cielos primero. Y dice, y luego lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted busca el reino de los cielos, las añadiduras vendrán a usted sin usted buscarlas. Cuando usted busca el reino de los cielos, las bendiciones vendrán a ti. Pero hay que poner primero el reino como prioridad. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Pero si estamos sincronizados con el reino, veremos la manifestación de Dios en nuestra vida. A su nombre será gloria. Aprendí que cuando tomas en serio a Dios, Dios te tomará en serio a ti. Amén. Aprendí que cuando te ocupas de las cosas de Dios, entonces Dios se ocupará de las cosas tuyas. Habla, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al nombre de Cristo sea la gloria. Sincronizado con Cristo. Diga conmigo, sincronizado con Cristo. Sincronizados con el Espíritu. Sincronizados con el reino. Todas estas son las cosas espirituales. Pero para poderlas discernir, debemos discernirlas en el Espíritu. Amén. Dios le bendiga.